Bueno, buenas tardes a todos. Una vez más estamos acá reunidos en estos viernes de puntuación de un seminario de Lacan. En el día de la fecha, la invitada es Dora Gómez, quien va a trabajar la clase 3 del sujeto de la certeza, la pulsación de la ranura. Dora Gómez es miembro fundador de la Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud de Rosario, de la cual es AME, analista miembro de escuela. Ha sido presidenta y miembro de la comisión directiva y ha dictado seminarios, cursos y talleres en la misma institución. Es doctora en psicología por la Universidad Nacional de Rosario. Participa en la Lacanoamericano, tanto como en la Convergencia, con presentaciones de trabajos en ambos y en interlocución con otras instituciones. Fue titular de la Universidad Nacional de Rosario y dictó seminarios en Barcelona y en Jerusalén. Tiene un libro en preparación, La hora del sujeto. Bueno, gracias Dora por aceptar la invitación. Te cedo la palabra y me muteo. Perdón, voy a poner el mail de Dora. ¿Es Dora Gómez? No, Gómez No, Dora. al revés. Gómez Dora, el número 19 a continuación. Sí, arroba gmail. gmail.com. Ay, espérate. Gómez. 19, arroba. Ahí está. Ahí está. Les dejo el mail para cualquier consulta que les quede dando vuelta y que no se llegó a presentar en este espacio, le escriban. Bueno, ahora sí, Dora, gracias. Un abrazo. Bueno, en principio, gracias. Bueno, muchas gracias, Estela, por la invitación. Realmente es una invitación que valoro mucho. Y bueno, vamos a tener que soportar cada uno de nosotros que una laringitis tuvo la ocurrencia de posarse en mi garganta. Lo que quisiera saber, y si yo hablo así, ustedes me escuchan y me entienden lo que digo, ¿sí? Bueno, porque entonces, como es bastante lo que tenemos que trabajar, y realmente Lacan, bueno, estos son seminarios cruciales, en general cada seminario que uno se pone a trabajar, nos enamoramos, los odiamos, nos pasan muchas cosas. Eh, y, y da para que cuestiones esenciales, para que la práctica del psicoanálisis sea eso y no ninguna otra cosa. No ninguna psicología, no ninguna psicoterapia, ninguna ilusión. Que sea una práctica psicoanalítica. Y eso tiene que ver con cómo leemos y entendemos los conceptos y cómo los ponemos en juego. Lacan decía que según cómo uno entienda la transferencia, va a dirigir la cura, y según cómo uno dirige la cura, entiende lo que es la transferencia. Y en estos dos apartados con el que acordamos con Estela que podía trabajar, hay dos cuestiones fundamentales para la práctica analítica. En realidad yo digo que cualquier seminario de Lacan o texto de Freud, siempre está su clínica y siempre son textos muy preciosos. Acá hay dos cuestiones fundamentales que ya están enunciados en el título. Una es que el inconsciente tiene estructura de iancia y que esto hace que el inconsciente sea ético. Esas son dos formulaciones muy importantes que es necesario desplegarlas para poder decir algo respecto de eso. Y por si esto fuera poco, después eso lo liga sobre el final de estos párrafos a la transferencia. Y la otra cuestión que a mí siempre por eso me puse, a pesar de que hablaba la vez pasada con gente de mi escuela,
que cuando nosotros fundamos la escuela, hace 42 años, yo recuerdo que ustedes dirán, miren, la fundadora. Yo debo haber estado 4 años sin entender nada, pero nada, ¿eh? Leíamos el otro tachado. Que no entendía nada. Más o menos creía entender a Freud, que por suerte en la universidad lo hemos estudiado bastante. Y ahí yo entendí que el modo que tenía para poder más o menos abrir los enunciados y llegar a alguna enunciación de Lacan, era trabajando mucho a Freud, que no es broma de que el retorno a Freud es a la letra y que así con eso trabajamos. Bueno, tomen el seminario que tomen, el escrito que tomen, las referencias que hace Lacan de Freud, si uno va y las toma, y son siempre a cada paso, no puede creer, mire que hace muchos años que me pasa y siempre me sorprendo, cómo lee Lacan a Freud. Tiene un bisturí, recorta, ¿no? Y eso que recortó es un nudo de múltiples significaciones. Entonces, para que puedan, para que pueda de algún modo mostrar algo de esto que estoy diciendo, decidí que voy a ir viendo algunos párrafos de Lacan y voy a ir a Freud, al texto que en este caso es sobre la interpretación de los sueños, el apartado El olvido de los sueños. Bueno, que el inconsciente tiene estructura de Yancia lo plantea en relación a que no se va a tratar en el psicoanálisis de una ontología, o sea, que no se trata, dice, del ser ni del no ser. Para que nos aproximemos, tengamos alguna referencia a esto de la Yancia, le voy a pedir a Débora que por favor muestre unas imágenes que traje de Lucio Fontana. Antes de mostrarlas, le voy a, mostrarlas. Acá tenemos. La primera está roja, fíjense, es una tela cortada. Buscamos la segunda, varios tajos. La tercera, no digo palabras para que ustedes, y creo que es la última, no sé si hay una blanca. Hay alguna blanca y una blanquita. Bueno, ¿conocían la obra, algo de la obra de Lucio Fontana? Si ya la observaron, la podemos retirar de ahora, gracias. Bueno, Lucio Fontana nació en Rosario, pero hijo de italianos, finalmente llevó su arte y se convirtió en el artista plástico del siglo XX en Italia. Ese corte, ese tajo en la tela, ahí encontramos una Yancia. Y el inconsciente tiene estructura de Yancia. Lo que ocurre es que es una Yancia muy particular. Se abre y se cierra. Y esto va a tener que ver también con las pulsaciones de la pulsión, con las pulsaciones de la transferencia. Se abre y se cierra. Yo tuve una sorpresa con esto de los tajos de Lucio Fontana. A mí siempre me producían algo muy, muy, no sé, ni siquiera puedo ponerle palabras, pero nunca me dejaron indiferentes. Y entonces decía, claro, es la Yancia, es el tajo. Tiene que aparecer esa Yancia para que algo de lo pulsional, de la raíz radicalmente inconsciente, aflore y se vuelve a cerrar. Esa es la pulsación del inconsciente. Se abre y se cierra. Por eso la transferencia también se abre y se cierra. Y resulta que hace unos años atrás estaba leyendo el seminario 19, Upir, y Lacan había estado en Italia. Y dice,
vi una muestra en Italia de un tal Lucio Fontana. Yo casi me muero. Lo debo haber pasado por alto un montón de veces, ¿no? De un tal Lucio Fontana. Bueno, eso es lo que yo le quiero decir cuando digo que el sujeto está hendido. Es el sujeto hendido. Bueno, le quería contar esto porque hay algo ahí de la estructura, ¿no? De algo que se abre y se cierra. Algo que, y que para que esto vaya ocurriendo, obviamente tiene que estar la transferencia. Bueno, entonces, no se puede imaginarizar ahí. Hay que esperar que se abra y se vuelva a cerrar. Lo que ocurre que cuando se abre, no salen siempre lindas cosas. Freud dice, abrimos las puertas del Averno. Y Lacan se sorprende acá en este escrito diciendo, nadie se acuerda de que Freud dice que entramos a las profundidades inferiores y cada vez se tornó en su momento más aséptico el análisis. Voy a decir cómo lo dice. La estructura del inconsciente de Yancia es preontológica, porque el inconsciente no se presta a la ontología, no se trata ni del ser, ni no ser, es lo no realizado. Lo no realizado y lo de realizado suena algo de lo real. Cuando hay algo que se abre, hay algo de lo real que en una evanescencia aparece y que no se podría encontrar de otra manera. Esto está anticipando, estamos en el seminario 11, en el seminario 14, la lógica del fantasma. Lacan va a articular algo, acá ya también sobre el final va a hablar de Descartes y Freud. Va a tomar el cogito cartesiano en la lógica del fantasma, el cogito, si pienso soy, si pienso existo, soy porque pienso, y va a decir, donde pienso no soy, donde soy no pienso. ¿No? Eso es toda una articulación que va a ser en la lógica del fantasma, pero que acá está anticipando que el orden del inconsciente no es ni ser ni no ser, es lo no realizado. Fíjense que este es un punto nodal, lo no realizado. ¿Cuándo hay algo de lo realizado? Cuando hay algo de cumplimiento. Por eso la traducción de realización de deseo no es incorrecta, pero del alemán es cumplimiento. Cumplimiento y algo de lo real que se cumple por la evanescencia del momento del sueño. O en un lapsus, o en un olvido, o en cualquier formación del inconsciente. Solo que el sueño lo muestra de manera regia, porque además el sueño nos da la posibilidad, y eso también está en ese capítulo que Lacan recuerda del olvido de los sueños, de encontrarnos con lo no reconocido, con el nudo, con el ombligo del sueño, que conecta, dice Freud, con lo desconocido, una traducción. Lacan dice lo no reconocido y le agrega lo imposible de reconocer. Conecta con algo de lo real, con algo de la lógica de lo imposible. ¿Me van siguiendo? Bueno, me preguntan, me interrumpen, no hay problema. Bueno, entonces dice que eso de lo no realizado, hay muchas figuras en la literatura, en las creencias, como los gnomos, ¿cómo se llaman? Esos que son como los duendes, los duendecillos. También el limbo cristiano.
Bueno, ahora no existe más el limbo, lo suspendió la iglesia hace unos años, lo sacó, pero antes que existía el limbo, era que ni el infierno ni el paraíso todavía, se estaba en el limbo, ¿no? Ni una cosa ni la otra, ni ser ni no ser. Bueno, y ahí es donde dice Freud que hay muchos mediadores, nuestras fantasías, todos son mediadores, porque qué otra cosa son esas creaciones como los gnomos, los silfos. Y dice, y hemos olvidado por completo la frase de Freud, flectere sinequo superos aqueronta movemo, el texto de la Eneida de Virgilio. Si no puedo inclinar los poderes superiores, moveré a las regiones infernales. Esa es una de las frases muy conocidas de Freud, que son muy impactantes. Y la otra es, cuando habla de la transferencia, que si abrimos la puerta del Averno, no podemos pues cerrarla, ¿no? Y eso se produce en la transferencia. Bueno, para eso hay que formarse, ¿no? Para no espantarse, el análisis de cada uno, la formación, esto que estamos haciendo. Bien. Y entonces dice, nosotros nos vamos a referir a nuestra experiencia, la experiencia analítica. Y la experiencia analítica, ¿qué dice? ¿Qué nos dice? Que el deseo, más que cualquier otro punto del alcance humano, encuentra en algún lugar su límite. No es algo al infinito, no es una proliferación. Que el deseo sea inquebrantable, que sea inquebrantable, no quiere decir que sea infinito, tiene su límite. Y ese límite está en esos topes con lo real, ¿no? Que el sueño muestra cómo es, por ejemplo, el ombligo del sueño, que se llega hasta ese punto, y lo que se puede decir con Freud, que conecta con lo no reconocido. Si conecta con lo no reconocido, quiere decir que es un real del sujeto, no es un real que anda suelto, no, es de la estructura real imaginaria del sujeto. Es indestructible, pero encuentra su límite. ¿Qué quiere decir que encuentra su límite? Supongamos algo tan común como el deseo de muerte de alguien, sustituto paterno, digamos, de la fantasmática edípica, ¿no? Si ese alguien, un maestro, un jefe o una jefa, si ese alguien se muere realmente y está en juego el deseo inconsciente, no se murió por el deseo inconsciente, se murió porque se tenía que morir. Eso quiere decir que no tiene un poder. La omnipotencia del pensamiento es del narcisismo más primordial, más infantil, que cree como el primitivo, pero tenemos restos de esa omnipotencia de pensamiento los adultos y los neuróticos. Esto quiere decir que el deseo tiene su límite. No es que tiene un poder ilimitado, es re importante para cada sujeto, pero mi deseo no va a producir. Si yo quiero producir un cambio en mi vida, según mi deseo, tengo que elaborar, concluir y producir un acto, o un síntoma, o un sueño, un lapsus. Pero sin ese acto activo del sujeto, no puedo modificar la realidad, según mi deseo. Ese deseo, eso es lo que mucha gente que no se analiza o no tiene la experiencia del análisis, cree que el deseo es hacer lo que se me da la gana. Nada más, hay una elaboración para que un deseo, que además es deseo de deseo, pueda realizarse. Y además está articulada una ley, ¿no? Entonces, después señala que él está diciendo que el deseo tenga ese límite, está diciendo deseo, no placer.
no se explaya mucho, ¿no? Pero está refiriéndose por lo que dice a continuación, que el principio del placer es principio de homeostasis, o sea que está hablando del placer, displacer, porque el principio de homeostasis está en ese nivel. ¿Mm? Bueno, y entonces dice que Freud, no sé si ustedes recuerdan el malestar en la cultura, él no lo cita acá, pero está malestar en la cultura. ¿Se acuerdan que Freud empieza con el tema del sentimiento oceánico? Que una carta, que no me acuerdo de Russell, alguien importante, no me acuerdo quién la había escrito, que tenía un sentimiento oceánico y que él no hablaba de sentimiento oceánico. Y Freud le dice que él no tiene ese sentimiento, que eso es de algunas personas, y lo atribuye a ese ser uno con el universo al narcisismo primordial, ¿no? Entonces Lacan acá toma eso y dice que no es solo porque él no tenga ese sentimiento oceánico. Si bien Freud estaba indicando algo de la estructura, esto tiene que ver con una posición narcisística, ¿no? Dice, sino que para Freud eso está en relación a la religión y a la ilusión. Y que, por lo tanto, eso sí sería el nivel de lo óntico o del ser. En cambio, lo óntico en la función del inconsciente es la ranura. Es la ranura, por donde ese algo cuya aventura en nuestro campo parece tan corta, sale a la luz un instante, solo un instante. Miren, escuchen la temporalidad, apertura y cierre, repetición también. Porque el segundo tiempo, que es de cierre, da a esa captación un aspecto evanescente. O sea, que cuando se produce algo que tenga que ver con el efecto sujeto y que algo del inconsciente emerja, es en su evanescencia. Porque algo de ese real aparece y rápidamente va a desaparecer. No tiene posibilidad de más. Y esto es fundamental en la dirección de la cura. Una ocurrencia, una caída de una ocurrencia es una caída de una representación, lo que se le caiga a la cabeza. ¿No? Entonces dice que lo óntico del inconsciente sea la ranura, donde algo aparece y desaparece inmediatamente. Dice que con esa definición se hace patente que lo que sucede allí sea inaccesible a la contradicción y empieza a dar todas las características que Freud da de lo inconsciente, ¿no? La no contradicción, la localización espacio-temporal como la función del tiempo. Por eso que el tiempo, Freud decía, es atemporal. De allí que haya algo en relación a la marca del deseo que sea indestructible porque está en relación a la temporalidad de lo inconsciente. Y nos va metiendo en el tema de la temporalidad. ¿Por qué? Porque prometió en el título, si tomamos su significante, el sujeto de la certeza. Y entonces, nosotros sabemos que si estamos hablando de una certeza, no estamos hablando de una certeza cualquiera, está hablando de algo en relación a un sujeto en una temporalidad cuyo acerto siempre será de una certidumbre anticipada, ¿no? Entonces hay una certeza que es necesario ubicar para no confundirse con una creencia loca, por ejemplo, ¿no?
sino que tiene que ver con esta temporalidad de apertura y cierre, que hay algo que por un momento aparece y luego se vuelve a perder. Entonces, lo indestructible del deseo y de la temporalidad del inconsciente requiere, dice Lacan, de otro tiempo, que son los tiempos lógicos. Freud articula el deseo al tiempo. Freud dice en El poeta y su fantasear que la tripartición temporal está enhebrada por el hilo del deseo. Es decir, desde el presente, el deseo enhebra el pasado y lo proyecta al futuro. Sin la dimensión del deseo no tenemos dimensión, la tridimensión temporal, la tripartición temporal. Por eso, en un síntoma está el deseo, en la inhibición encubre un deseo, ¿no? La angustia también. Cuando hay algo fuera del tiempo, lo actual que se repite como lo mismo, ya no es la repetición de la diferencia de apertura y cierre, sino que queda tal cual como en el momento que aconteció, de un modo traumático, sin ningún tipo de elaboración inconsciente, porque el inconsciente trabaja para elaborar. Queda fuera del tiempo. Entonces estamos en distintas dimensiones del tiempo. Lo que no entra en la tripartición temporal, porque no hay elaboración inconsciente, y un tiempo para esta apertura y cierre que requiere de tiempos lógicos. Quería recordarles esto del deseo que dice Freud, porque también es muy importante para la clínica. Porque uno dice, ¿por qué uno trabaja hacia dónde? ¿Hacia dónde la dirige? Porque el sujeto con su acto, en el acto analítico, cuando recupera elementos de eso que estaba absolutamente fuera de su alcance, pero que aparece en algún momento como un fragmentito en el análisis, con eso empieza a enhebrar distinto y entonces cambia el pasado y su futuro es distinto. ¿Lo dije más o menos, entendí bien? A mí esto me hace acordar un cuento de Poe, porque cuando Freud habla de las representaciones cosa propio de lo inconsciente, y estamos en interpretación de los sueños, porque Lacan está mencionando el olvido de los sueños. Cuando habla de representaciones cosa, yo imagino que el inconsciente agarra las palabras, las corta en pedazos como una madera, junta Leopoldo, como decía Freud en Psicopatología de la vida cotidiana, al rey Leopoldo que tenía amoríos con no sé cuándo, que empezaba con Cleo, con Clotilde, no sé, decían Cleopoldo, le decían, ¿no? Para decir que tenía Leopoldo con Clotilde amoríos, Cleopoldo. Esa construcción, esa condensación, son dos pedazos de palabra cortada y condensada, que sustituyen a otra. Eso toca un real, la representación cosa. Y son esas restos, pedacitos del naufragio, de lo que quedó radicalmente reprimido y que en algún momento aparecen y que ahí el sujeto tiene la chance, porque el analista produjo su acto, de agarrar esos pedacitos y armar otra cosa. Otra cosa. Por eso el análisis tiene efecto, ¿no? El cuento de Poe, que se llama, los cuentos de Poe son breves y cualquiera lo puede leer, son maravillosos. Un descenso al maestrón. El maestrón es un torbellino que se produce en determinados momentos de las estaciones en los fiordos noruegos, que tiene una fuerza impresionante, y el personaje, un pescador, no sé, estaba distraído ese día y iba con su hermano en el bote, lo agarró el maestrón
el hermano finalmente muere y él se da cuenta que el maestrón va girando y va viendo que en determinadas repeticiones, aferrado a su barquito, aparecen restos de madera, de motores, cosas que han sido restos de naufragio, que afloran, están hundidas y afloran en esa repetición. Y hace el cálculo y se tira del barquito y aparece. Y ansia el momento justo porque pues cierre, ¿no? Bueno, a ese maestrón tenemos que encontrarnos cada vez, ¿no? Y recoger esos restos de las representaciones cosas. Entonces dice, si escapa el tiempo cronológico, lo inconsciente, tiene que tratarse de un tiempo lógico. Y entonces, dice, encontramos aquí la estructura escandida de esa pulsación de la ranura, los restos de barcos, cuya función evoqué la vez pasada. La aparición. Además, ¿no les suena también al carretel, aparición y desaparición? Miren cómo los conceptos se van, ¿no? Y es con el objeto. Sirve para elaborar otra cosa, ¿no? La aparición evanescente sucede entre los dos puntos, el inicial, el terminal de este tiempo lógico. Los tiempos lógicos de acerto de certidumbre anticipada son el instante de la mirada, el tiempo de comprender, que sería el de elaboración, y el momento de concluir. Precipitación y prisa. Acá esta apertura-cierre sería entre el instante de ver, lo dice acá, entre el instante de ver, donde algo se elide siempre en ese instante de ver, es más la fugacidad que dice que algo quedó elidido, ¿no? Que no está todo, algo indica que algo estuvo, está, pero no está ahí. En este instante de ver, donde algo se elide siempre, se pierde incluso, o sea, se vuelve a perder, en la intuición misma y en ese modo elusivo en que precisamente la aprehensión del inconsciente no concluye, en que se trata siempre de una recuperación engañosa. Así pues, ónticamente, el inconsciente es lo evasivo, pero logramos circunscribirlo en una estructura temporal, de la que bien puede decirse que hasta ahora nunca ha sido articulada como tal. Esto es lo que él nos aporta. Entre ese instante de la mirada y el momento de concluir, donde algo se aprende pero que es siempre engañoso. ¿Por qué es siempre engañoso? Porque viene como jeroglífico, que no quiere decir que sea mentiroso. Es de la estructura de engaño. Bien, entonces después en el apartado 2 dice, quiero ver que tengamos tiempo, sí. Dice, la experiencia analítica después de Freud no mostró más que desdén respecto a la que aparece en la iancia. Lo que pasa es que a veces el miedo no es sonsa, ¿no? El joven pescador, cuando le cuenta esta historia a otro, a un analista, digamos, a otro que lo escucha, estaba todo canoso, el tiempo le transcurrió en un instante, envejeció del susto, ¿no? Por eso hay que estar formado y no correr, ¿no? Porque es por ahí donde vienen las cosas.
Bueno, entonces va a pasar directamente a referirse que todo dice que todo lo que se escribió venía fragmentario, confuso, etc. Bueno, y entre esas cosas la cuestión de la repetición, el inconsciente y la transferencia, ¿no? ¿No? Que la transferencia es una repetición. Es todo un tema esto. Él dice, no digo que sea falso, ¿sí? No digo que sea falso, y que no haya repetición en la transferencia. No digo que Freud no se haya acercado a la repetición a propósito de la experiencia de la transferencia. Digo que el concepto de repetición nada tiene que ver con el de transferencia, son dos conceptos diferentes, ¿sí? Y estamos en el tema de la repetición, del cierre y apertura, ¿no? Y en donde esa cierre y apertura también van a venir elementos, ¿no? De lo que el inconsciente no solo significante, sino de lo que ello muestra. Van a venir distintos elementos, tanto del sujeto como del objeto, ¿no? Bueno, entonces dice un poquito más adelante, el estatuto del inconsciente, tan frágil en el plano óntico, fíjense, una apertura y un cierre, tan frágil en el plano óntico, como se los he indicado, es ético. Es ético. Dice, Freud, con su sed de verdad, dice, sea como fuere, hay que ir a ver, porque en alguna parte el inconsciente se muestra. Y en algunas partes más negadas y más encubiertas, más rechazadas, la del histérica, que está marcada originariamente por el signo del engaño. Es allí, dice, que Freud dijo, donde llevo a mi pueblo, a ese campo, ¿no? Ese campo marcado por la característica de su descubrimiento inicial, el deseo de la histérica. Bien, una palabrita respecto del deseo de la histérica. No podemos evitarlo, ¿no? Nos está llevando ahí. Y me pareció que lo mejor que podíamos tomar era en referencia a la interpretación de los sueños. El deseo de la histérica, donde Freud trabaja lo de la bella carnicera, ¿no? Ustedes recuerdan que ahí es donde él habla, recuerdan la historia de la bella carnicera, porque Freud la llama así, el sueño donde ella quería dar una comida, que venía su amiga, de la cual tenía, al que su marido había elogiado porque era carnicero, además el marido, por las carnes de la hormiga. Y entonces ella quería dar una comida, salmón ahumado, de caviar, y bueno, lo que quería dar no lo podía dar, y cuando quería llamar por teléfono no se podía, estaba cerrado, y al final la comida que quería dar no la podía dar. Estaba ahí entre salmón ahumado y caviar, que no recuerdo cuál era el que subió del maestro, el cual estaba radicalmente reprimido. El tema que ahí Freud dice, no es que no hubo cumplimiento de deseo, que ella quería dar la comida y no la pudo dar. El deseo que se cumplió es algo genial, ¿no? Es un deseo insatisfecho. Con lo cual da la estructura del deseo que la Lacan va a llamar el deseo del otro. Que ese otro primero será el otro primordial, después el otro es la otredad del inconsciente. Nuestra propia otredad radical. Lo inconsciente. ¿No? Entonces,
no se muestra directamente, se muestra como una escritura jeroglífica, ese cumplimiento de deseo. Y se lee en el análisis y en la transferencia. Hay otro sueño de una paciente que me parece que está en psicopatología de la vida cotidiana, me parece, que una paciente que tiene un sueño, y como tantas veces ocurre a cualquier persona, no recuerda nada de eso, pero recuerda que tuvo un sueño. Y decimos, ¿qué maderita tenemos de acá? No sube nada de este naufragio. A ver, un segundito, por favor, espérenme un segundito. Estas cosas pasan con lo online, ¿no? La vida, es la vida. Deben de haberle tocado el timbre. Ahí volvió. No, discúlpenme, tengo una persona enferma en mi casa y la persona que la estaba cuidando no estaba a su lado. Así que acá estoy. Fuerza mayor, como se dice, ¿no? Bien, entonces no recordaba nada. Hasta que le apareció un significante, digamos nosotros, ¿no? Una palabra, canal. Lo que surgió, lo que abrió fue canal. Imagínense ustedes con un paciente que le esté pasando esto, ¿no? Bueno, resulta que cuando aparece canal, entonces ella tiene una ocurrencia. Vieron que a veces hay que sostener, ¿no? Esperar. Y generalmente hay que esperar. Y dice unos versos de un poeta conocido, no recuerdo en este momento quién es, que dice, de lo sublime a lo ridículo hay solo un paso. Y que era en una novela de que un pasajero que iban por el Canal de la Mancha, el paso de Calais, el Canal de la Mancha que está entre Inglaterra y Francia. La ironía de lo sublime a lo ridículo, hay solo un paso, el paso de Calais, es que la persona que decía este parlamento consideraba a Francia sublime y a Inglaterra ridícula. Ahora bien, ¿qué tiene que ver con este sujeto? Esa ocurrencia. Era transferencial. Consideraba las teorías de Freud sublimes, pero a un paso de lo ridículo. Esta es la posición de la histeria. A un paso. Fíjense cómo está articulado a lo que Lacan después va a nombrar al analista como formando parte del inconsciente como un significante cualquiera. Canal acá era ese significante cualquiera que el analista ocupaba en el inconsciente. Bueno, entonces, el estatuto del inconsciente es ético. Y como dice que Freud no retrocede ante nada por su posición ética, ¿de qué estamos hablando? Antes decíamos no retroceder ante el haber, no cerrar las puertas, ¿no? Es en lo que de lo real se nos aparece cada vez. El inconsciente es ético porque la estructura del inconsciente que podemos ver en el ombligo del sueño toca con lo reconocido, con lo real del sujeto. Es ético porque eso no reconocido, lo que Freud llama en el proyecto la cosa, eso inaccesible,
eso imposible de reconocer, que no quiere decir que no se pueda ir más allá de ese límite, Antígona lo muestra, es parte de la estructura, es parte de la estructura. Entonces, el inconsciente es ético, porque no solo la estructura es imaginaria y simbólica, también es real, y hace a lo real de la estructura del sujeto. Y Freud no retrocede ante lo real. Es lo que está diciendo acá, según mi lectura, cuando dice, si digo que la manera de Freud de proceder es ética, no lo digo de forma impresionista, ¿sí? No aludo al famoso coraje, sino al estatuto del inconsciente, es ético y no óntico, precisamente porque él, Freud, no lo recalca cuando da su estatuto al inconsciente. Freud sabe cuán frágiles son las iridiscencias del inconsciente en lo tocante a este registro cuando introduce el último capítulo de la interpretación de los sueños, con ese sueño que tiene un sitio aparte entre todos los analizados en el libro. ¿Se imaginan cuál es? Ese sueño que es un capítulo aparte, porque él viene hablando del sueño como cumplimiento de deseos y de todo el trabajo de elaboración del sueño, la vía regia. Ese sueño, dice, en torno al misterio más antiguo, más angustioso, el que une a un padre al cadáver de su hijo que yace a su lado, de su hijo muerto. El padre se queda dormido y ve aparecer la imagen de su hijo que le dice, padre, ¿acaso no ves que ardo? Y es que se está quemando en lo real el cuarto. ¿Por qué entonces sustentar la teoría según la cual el sueño es la imagen de un deseo con este ejemplo? ¿Por qué Freud dará este ejemplo? Puede haber sido que el resplandor de las llamas, como resto del sueño, pueda haber formado parte del sueño, o que haya escuchado esa frase, porque tanto los sueños, los lapsus, los olvidos están hechos con eso alguna vez visto u oído, ¿no? Esos restos de lo visto y lo oído. ¿Por qué si no para evocar un misterio que es el del mundo del más allá, nada menos? Y quién sabe qué secreto compartido entre el padre y ese niño que viene a decirle, padre, ¿acaso no ves que ardo? ¿Qué lo quema, sino lo que vemos dibujarse en otros puntos designados por la topología freudiana? El peso de los pecados del padre, que lleva el espectro en el mito de Hamlet, con el cual Freud redobló el mito del Edipo. El padre, el nombre del padre, sostiene la estructura del deseo junto con la ley. Pero la herencia del padre, Kierkegaard nos la designa, es su pecado. Esto es de estructura, no que sea un padre pecador. Hay padres pecadores, mucho peor como las consecuencias, pero el pecado en la Biblia, para Lacan, cuando toma San Pablo, que es el que escribe, hace las escrituras bíblicas, es el acto. O sea que no es que se puede no ser pecador, siempre hay pecados del padre. Un padre perfecto sería el padre de Reber, ¿no? ¿Por qué? Por la castración. Porque siempre hay algo que falla, porque no hay una medida, porque hay inconmensurables. Todo es de esos distintos modos de nombrar lo real de la estructura, lo inconmensurable, lo inaccesible,
lo imposible. Entonces, en este sueño hay un toque con lo real, que es una llamarada. Y dice, y eso tiene que ver con el deseo, con la función del nombre del Padre. Ese Padre al que el sueño invoca, en otro lugar, dice Lacan, ningún ser consciente puede decir qué es y quién es un Padre, porque es inconsciente. Es en lo inconsciente, en la función del Padre, en tanto nombre del Padre, en tanto significante del nombre del Padre, que es quien va a articular el deseo a la ley. Esto es lo que situamos acá de este sueño, y Lacan dice, no lo da, es decir, como que Freud no da muchas formulaciones, y se lo deja ahí para sopesarlo, para sacarle provecho, para que nosotros, y esto lo digo yo, para que nosotros sigamos interrogándolo también, ¿no? Esa es una posición ética, porque es una posición en relación a lo real. No puedo decir todo de este sueño, pero este sueño está en un lugar privilegiado acá, por alguna razón, ¿no? Y en el análisis es así también. No puedo decir todo de Canal, pero dije Canal. Lo de Hamlet también, dice Freud muy temprano, porque en interpretación de los sueños, en muerte de seres queridos, ¿recuerdan? Freud habla por primera vez de Hamlet. De Edipo ya había hablado. Habla de Edipo y de Hamlet en relación al padre y en relación a la estructura, al triángulo edípico y a los deseos incestuosos, que son los deseos que el deseo incestuoso es el deseo humano primordial, pero es un bien el que está prohibido, y ahí está la ley, y al que es imposible acceder, la cosa materna. Hamlet, en Hamlet le viene de perilla, porque encontrarse con el espectro del padre en la explanada del castillo, que dice Shakespeare, le hace decir, he muerto en la flor de mis pecados, ¿no? Lacan toma esto a la letra, Freud también. El padre es ese significante del nombre del padre, y nunca puede estar, justamente porque hay un real en juego, nunca puede estar totalmente recubierto por lo imaginario y por lo simbólico. ¿Cómo se lo recubre ilusoriamente? Con la idealización. El padre de Hamlet era un padre absolutamente idealizado. Y en toda la obra de Freud lo vamos encontrando, así como lo escuchamos en los pacientes. Recuerden ustedes, ya que hablamos de olvido, que Lacan nos llevó al olvido de los sueños, y vamos a ver por qué nos llevó al olvido de los sueños. Cuando Freud trabaja el olvido de ese joven que iba con él en el viaje en Italia, que le quiere decir unos versos de la Eneida, y se quiere mostrar tan culto y en competencia, en desafío con Freud, porque venía hablando de los padres y enojado con las generaciones anteriores, y tiene un olvido, ahí no emergió, ahí se le hundió, se le escabulló una palabra latina de un verso de Virgilio, aliquis, exoriari es aliquis, oxívor, no. Alguien vendrá de nuestros huesos como vengador. Y estaba en relación al padre y a su paternidad. No sabía si le había venido o no la menstruación a una persona que lo tenía, a una mujer que lo tenía preocupado. O sea, que se venía quejando de las generaciones anteriores, pero en realidad se trataba de si iba su deseo de paternidad y su deseo
de no paternidad. Se pueden desear contradictoriamente. Léanlo, recuérdenlo, Psicopatología de Vida Cotidiana, segundo capítulo, donde él va a decir siempre se va a tratar de muerte y sexualidad. De cosas así, dice, ¿no? Y los pecados del padre. Y sí, porque es inconsciente. No, hay padres que se creen que porque cumplen con todo lo que tiene que cumplir un padre, son buenos padres. No, no necesariamente. Eso es en cada caso y además se ve por las consecuencias. En psicoanálisis nunca tal cosa da tal otra. Es qué le pasó acá, que se lee a posteriori para arriba, en la línea generacional, hasta los abuelos, porque el super yo es de los abuelos. Es el de los padres que trae de los abuelos. No, 3 generaciones por lo menos en un análisis en la transferencia. Bueno, por esto el inconsciente es ético. Y ese deseo está articulada a la ley y al nombre del Padre. Bueno, le leo la frase de Lacan que antes le comentaba respecto de ese sueño que Freud nos deja ahí en el último capítulo. Dice, todo está al alcance de la mano, todo aflora en este ejemplo que Freud coloca allí para de alguna manera indicarnos que no le saca provecho, sino que lo está apreciando, lo está sopesando, saboreando, y nos aparta de ese punto, el más fascinante. Esto es otro elemento de lo real, nos fascina. Esa llamarada, eso nos puede dejar petrificados, nos puede dejar inmovilizados, nos puede inhibir. Es parte también de la ética, cuando Lacan en el seminario de la ética dice que Antígona, que muestra ese deseo que va más allá de todo límite, que se mete al campo de la cosa, sin temor a la castración, sin pudor, sin temblor. Si hay algo que el analista no se puede decir que es el deseo del analista, dice Lacan ahí, pero si hay algo que se puede decir lo que no es. No debe estar fascinado con lo imposible. Y Antígona muestra con esa ¿cómo sería? El fulgor, su brillo de ir más allá de todo, como el brillo de la llamarada. Eso hace velo, indica algo, pero lo vela al mismo tiempo. Entonces el analista no debe estar fascinado con lo imposible. No retroceder ante lo imposible, ni fascinado con lo imposible. Apertura y cierre. Esto me resultó interesante por eso, el que Freud nos muestra eso, y ese punto más fascinante, y esto, ya, va al olvido del sueño. Nos lleva al olvido. Elaboración. Y en ese llevarnos al olvido, dice que él procede de un modo cartesiano, ¿no? Aunque va a tener una convergencia con eso y una diferencia con eso, porque en el olvido de sueños, leanlo ese apartado, es muy rico. Dice, entre las primeras cosas, ¿cuánto tiempo tengo, Estela? Tengo tiempo, ¿sí? Hola, yo diría 2 minutos más y pasamos a las preguntas, ¿te parece? Entonces lean el apartado, el olvido de los sueños, donde ahí tiene el tema de la duda. Uno sueña y dice, yo no sé, no me acuerdo, no, yo dudo si era mi casa o era la de aquel o era la de mi vecino. Y que para Descartes, si dudo soy, ¿no? Dudo de todo, pero si dudo soy,
El problema es que tiene que buscar la garantía de que el genio maligno no lo engañó en Dios, en un otro absoluto, ¿no? El Freud toma la duda, pero para él la duda como un olvido indica como la llamarada que detrás hay algo que es importante, indica algo valioso, algo de lo real está pelado y esa duda indica algo de la escritura, como el olvido. Algo ahí fue retirado, pero ¿por qué significativo para la significación de ese jeroglífico? Tanto la duda como el olvido, los tropiezos, cuando lo repite y lo cuenta distinto, el olvido es elaboración. Una palabra se nos fue, se nos hundió de la superficie de lo preconsciente consciente. Reaparecerá en algún remolino donde lo real, el inconsciente se abre, pasa por la ranura y se vuelve a cerrar. Entonces, la certeza de Freud del sujeto es en relación a esta apertura y cierre, y de que cualquier ocurrencia, todo esto que serían traspiés discursivos para la conciencia, son indicadores de que la censura ahí actuó, y si la censura actuó es porque ahí hay algo significativo para el sujeto y que va a tocar inclusive con algo de lo real. Dice, Freud cuando duda, se trata de sus sueños, y al comienzo quien duda es él, está seguro. Por eso de que en ese lugar hay un pensamiento que es inconsciente, lo cual quiere decir que se revela como ausente. A ese lugar convoca, en cuanto trata con otros, el yo pienso, en el cual se va a revelar el sujeto. En suma, está seguro de que ese pensamiento está allí, el pensamiento inconsciente, ¿no? Completamente solo de todo su yo soy. Está solo de yo soy. No hay yo soy. Está solo de eso. He aquí la disimetría entre Freud y Descartes. No está en el paso inicial de la fundamentación, de la certeza del sujeto. Radica en que el sujeto está como en su casa, en el campo del inconsciente. Y porque Freud afirma su certeza, se da el progreso mediante el cual nos cambia el mundo. Con esta frase quería terminar. Gracias. Muchas gracias, Dora, muchas gracias. A ver, voy a ir leyendo algunos comentarios o preguntas. Dice Cristina Bosch, lo que viene en el momento de concluir, dijiste que es engañoso, no mentiroso. Si entendí bien, ¿sería porque está articulado en significantes? Voy respondiendo. ¿Te hago otra pregunta o...? Preferiría responder porque después se me van a... Bueno. ¿Quién que preguntó? ¿Dónde estás? Cristina Bosch, no sé dónde ¿Está está. Cristina por ahí? Hola, Cristina. Sí, yo le estoy viendo, ahí está. Hola, Cristina. Bueno, se refiere y me refería a que lo que aparece, lo que recordamos como contenido manifiesto, es el jeroglífico. Entonces, si hubiera dicho mentiroso, estaríamos en relación a la verdad, ¿no? No nos tenemos que engañar, dice, en el sentido que ya lo dijo Freud, es una escritura, no son imágenes pictóricas. En que eso es jeroglífico, por lo tanto hay que interpretarlo, hay que leerlo en clave de inconsciente. Por eso son necesarias las ocurrencias. Sin la ocurrencia, y eso es lo que dice Freud, que el sueño tiene un sentido, solo que no es el sentido habitual.
es un sentido otro del discurso corriente y de la conciencia. De aquí Lacan va a sacar mucho para su molino, el sinsentido. Tiene un sentido y por eso se toma el sueño como un texto sagrado, porque ese es el jeroglífico. Y el jeroglífico hay que leerlo en clave de inconsciente. En ese momento de la apertura, una vez se cerró, tenemos el contenido manifiesto. Bueno, es contenido manifiesto, jeroglífico, una gran riqueza, pero hace falta las ocurrencias para seguir donde están las huellas, a donde los pensamientos inconscientes del sujeto que van a tocar para que pueda acercarse lo más posible a lo no reconocido. ¿Mm? Porque si no lo llenamos de sentido imaginario. No quiere decir que uno no imagina cosas cuando escucha. Imagina, pero uno puede imaginar muchísimas cosas. Pero cuando va escuchando, Freud debe haber imaginado un montón de cosas con Canal. Pero cuando le dice de lo sublime a lo ridículo, el solo paso, el paso de Calais, ya ahí hay una precisión de escritura. ¿Mm? Eso es que escuchar al paciente, ¿no? Escuchar lo que va diciendo y sus ocurrencias. Porque esas ocurrencias vienen del inconsciente y son un instante, después se cierra. No sé si te respondió eso. Bien. Bien. A ver, otra pregunta. Muy clara la clase. Bueno, si podrías decir algo más acerca del inconsciente que es ético, que vos después que ya hizo la pregunta, estuviste explayándote un poquito. Es de Grisel la pregunta. Sí, es de Grisel, sí. En relación a lo real, imaginario simbólico, pero respecto de lo real. Fernanda, ¿podrías aclarar un poco más sobre que la repetición nada tiene que ver con la transferencia? Bueno, eso es una frase, eso es lo que yo creo que ahí Lacan está tratando de, por eso digo, lee con bisturí, tiene bisturí en los ojos, bisturíes en los ojos. Entonces, claro que tiene que ver la repetición con la transferencia, claro que Freud lo descubrió en la transferencia, la repetición, pero una cosa es la repetición, otra cosa es la transferencia, otra cosa es el inconsciente, otra cosa son las pulsiones, los 4 conceptos fundamentales que estamos persiguiendo y rastreando. Y que después, por supuesto, se articulan, ¿no? Después se articulan justamente porque son diferentes. Para poder articularse tienen que ser diferentes. Todo el tema de la repetición, la relación a los goces, al principio del placer, al más allá del principio del placer, a la repetición como compulsión, a la repetición de lo mismo, a la repetición de la diferencia, ¿no? A la repetición narcisística, de las elecciones narcisísticas, todas las repeticiones, ya sea las del sujeto, como las del yo, como las de las pulsiones. Son el tour de la repetición, de la pulsión, los sueños repetitivos del sujeto, las elecciones narcisísticas, que también se repiten, porque ahí se va articulando entre el sujeto, el yo y las pulsiones, la trama fantasmática que Lucio Fontana orara para que algo de lo real ahí aflore. Son conceptos diferentes que por eso tenemos que tenerlos, y está bueno este trabajo que están haciendo aquí, bien precisado, porque entonces los podemos articular de un modo más preciso y nos van a dar mucho más posibilidades de escucha, ¿no? ¿Qué pasa con esa repetición? Esa temporalidad de la repetición es de lo mismo, es de la diferencia. Ahí hay deseo, ¿cómo es? ¿Qué pasó? Bueno, no sé si eso responde, pero tiene que ver fundamentalmente con esta que está tratando Lacan de transmitirnos, de por qué son los 4 conceptos fundamentales y que
y que cada uno le lleva todo el tiempo que le lleva, ¿no? Porque además este seminario está condensado, ¿no? Así que... Bien. Dora, Carlos Benítez, yo creo que tendrías que habilitar el micrófono porque no entiendo algo de lo que decís. Por un lado dice Carlos, ¿qué sería, te pregunta, ¿qué sería un pensamiento sin yo? Y por otro lado dice, padre no es un designio, la conquista del fuego al Iquis. No sé qué quiso poner, si Carlos Benítez anda por ahí. Ya, él ha hecho alguna articulación con el olvido y la conquista del fuego, pero no sé cuál puede ser. Pero supongo que se refiere a la película de Jacques Anu. Sí, lo nombró, sí, hace unos párrafos más arriba había nombrado. La pregunta es cómo sería un pensamiento sin yo, ¿no? Me parece interesante la pregunta. Lo que dice un pensamiento solo, sin el yo soy. Sin el yo soy. Porque los pensamientos inconscientes, cuando pienso cosas inconscientes. Y cuando pienso cosas inconscientes, no soy. El estatuto del inconsciente es el del no soy. Vieron que antes empezó con que no soy ni no soy. Bueno, él dice, cuando pienso cosas inconscientes. ¿Por qué? Por la representación de cosas. Y allí no soy. Cuando soy, y cuando soy, ello, ese objeto que era, no pienso. Esa es la articulación que va a hacer la acá más adelante. Acá lo que dice no se rimó al no soy, al pienso soy. Cuando soy, no pienso, pienso soy, dice Descartes, ¿no? Cuando pienso cosas inconscientes, no soy. Es el sujeto el que se va a producir como efecto. No, ahí está la barra dura. ¿Quién escribió? Y lo escribí yo, pero yo estaba durmiendo. Está la división del sujeto, ¿no? No es el yo del narcisismo, es el sujeto que en su sueño, cuando piensa cosas, son inconscientes y el sueño es la vía regia para eso. Cuando una palabra se nos olvida, queda sustraída por la atracción de una representación palabra, quedó tomada por el proceso primario. La perdimos como representación, queda ya representación cosa. Volverá a aparecer cuando se articule con una representación palabra, pero no soy ahí. Inconsciente. El inconsciente es del orden del no soy. Pienso, pero cosas inconscientes. ¿No? Por eso no es óntico, es ético. Es en ese fulgor, en ese instante, en esa fugacidad. El saber popular siempre tiene el saber del inconsciente, el saber de más de uno. Se dice en el campo que cuando una estrella cae, se pide un deseo. Algo tiene que caer, perderse, y en esa fugacidad aparece un deseo. Y hacia ahí va llevando la dirección de la cura. Hasta ese punto donde conecta con lo no reconocido y de ahí van a aparecer como hongos, dice Freud en Interpretación del Sueño. El deseo como hongos. Y se terminan las palabras. Y ahí toca ese ombligo. ¿No? No lo veo, lamentablemente. Está por ahí. Si hablara, no, capaz. Sí, no lo vi, yo tampoco. Estaba hace un ratito, pero no lo vi. Por ahí apagó la cámara. El tema del padre y de Aliquis, no sé cómo él lo conectó. Es preciosa esa película para ver cómo se va construyendo el significante. La película para mí es especial para eso. Tengo dos comentarios más, Dora. Tengo muchos agradecimientos que te están poniendo en el chat. Gracias. Fernanda dice, el sujeto no sabe qué sabe, y Mónica dice, respecto de la dirección de la cura en Freud y en Lacan, el analista puede intercalar una y otra, que por cierto,
¿Cuál es el concepto príncipe que diferencia una de otra? Una de otra de que, Supongo que de la dirección de la cura en Freud y en Lacan, porque dice, hola, respecto de la dirección de la cura en Freud y en Lacan, el analista puede intercalar una y otra. Mónica, si estás a mano, habilita el micrófono, así sos más clara en la pregunta. a ver, Por Mónica, me favor. gustaría escuchar tu pregunta, porque no entiendo bien. Mónica no sé cómo sigue. Mónica, ¿estás ahí? No. Ahí le No, envío como para que active el micrófono, pero me parece. ¿Está Mónica? Mientras les voy diciendo que la clase la va a subir Debbie el lunes a YouTube. Debbie, si subís el link para que salga en YouTube, y yo voy a repetir Gómez Dora. ¿Qué número era, Gómez? 19. 19@gmail.com, pero... Acá Mónica dice que está, pero no le anda. Bueno, ahora le digo lo que supongo que pregunta. Bueno. Es así, ¿no? ¿No le anda el micrófono? Alcancé a leer que estaba, pero que no le andaba. La dirección de la cura en Freud, obviamente que es diferente a la dirección de la cura en Lacan. Yo no sé si la intercalo o no, porque en todos estos años de formación, de análisis, uno va construyendo un modo donde lo que Lacan resignifica de Freud, lo que Freud nos permite retomar para poder abrir algunos enunciados de Lacan, todo ese trabajo de formación y el análisis propio. Yo creo que cada analista va construyendo con todo eso, pero fundamentalmente en su propio análisis, por supuesto con la formación teórica, pero y con algunos otros, como dice Lacan, ¿no? Y ahí está una escuela de psicoanálisis, lo que es de su propio análisis, autorizarse de sí mismo con algunos otros, ¿no? Pero el punto inicial, el punto de partida es el análisis de cada uno, donde la teoría, la formación teórica, que es, hay que estudiar mucho, por supuesto, y siempre el deseo nos va llevando, y la vida analítica nos va llevando a seguir leyendo e interrogando, es un efecto del análisis de cada analista, ¿no? En el discurso analítico, cuando el significante 1 es un significante nuevo que cae en el lugar de la producción, ¿no? Estoy en el discurso analítico, ¿no es cierto? El agente se dirige al sujeto barrado, el significante 1 bajo la barra, y alguien habló del saber no sabido del inconsciente, el S2, en el lugar de la verdad. Es ese 1 que se produce, que es nuevo, no porque sea una palabra nueva, a veces pueden ser, sino porque canal ya no es más igual a canal, ¿no? Una vez que eso se leyó, se precipitó ahí. Ahí también hay un saber analítico para el analista que se autoriza de sí mismo en su análisis, y donde en la transferencia también juega la formación del analista, y eso también es freudiano, ¿no? Por eso un analista no puede no analizarse, digamos. El punto de partida es el análisis de cada uno. ¿Pero por qué? Porque ahí se tamiza ese saber de la teoría, del saber de cada sujeto, y un significante nuevo que hace a una producción que hace que uno vaya dirigiendo la cura y la va enriqueciendo, transformando con la experiencia analítica y con el lazo y el trabajo con los análisis de cada uno de los algunos otros, ¿no? Por eso estos encuentros, por eso los analistas nos reunimos. Entonces, yo no lo puedo pensar, porque además
seguramente que Freud dirigía la cura diferente a Lacan. Eso seguro. Ahora, exactamente cómo lo haría, imposible saberlo. Hay un real en juego. Cada uno juega con su propio real y eso se va produciendo. No sé si me explico bien. Es un trabajo de elaboración en el propio análisis, donde en lugar del analista como agente, como causa, va también causa también un trabajo de elaboración y de producción de un significante nuevo que hace a la formación del analista, que le dice, que le permite decir, no yo soy, no desde el yo, sino que me autorizo. Es un acto, se sabrá después si es una autorización o no, es con un acto. Entonces, yo no creo que ningún analista pueda analizar igual que otro, y ni siquiera analizar igual a cada paciente. Justamente porque lo que trae en juego es otro real, otro imaginario, otro simbólico. ¿No? Pero sí está la estructura, ¿no? Con eso se trabaja, y bueno, y así se produce la dirección de la cura. Por supuesto que no es lo mismo tener una teoría que incluya lo real, lo imaginario y lo simbólico, a que no lo incluya. Si me quedo con lo preconsciente consciente, va a ser psicología. Lo inconsciente y el ello tocan con lo real. Real, imaginario, simbólico. Y el único invento de Lacan, el A. Eso da la estructura del sujeto. Entonces, ahí es donde hay absoluta singularidad en la dirección de la cura, y por supuesto que uno agarra de todos lados, donde a lo mejor tenga la vía más facilitada. Bueno, muy bien, Dora. Muy hermosa la clase, tenés muchas felicitaciones acá en el chat. Les dejé el mail de Dora para las preguntas que no se hayan podido responder o que les surjan después, se puedan comunicar con ella, y Debbie el lunes le puso ahí el link para ingresar a tener la clase ya grabada. Les cuento que la semana que viene la invitada es Cecilia Truco, quien va a volver sobre la clase 3, pero va a trabajar el sueño de la joven homosexual y los 3 tiempos lógicos. Así que bueno. Te lo dejé preparadito. Sí, se lo dejaste ahí tibio, para que lo saque del horno. Bueno, gracias Dora por aceptar la invitación, gracias a ustedes por participar, y nos vemos, habilitamos los micrófonos, le damos un aplauso y nos vemos el viernes que viene. Gracias. Gracias Dora, gracias. Fue un gusto muy grande. Gracias Estela. Gracias Dora, excelente. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Muy linda clase. Bueno, me alegro mucho. Hasta la próxima. Chao. Chao, Estela. Chao a todos. Bueno, chao Dora, gracias.